Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente en la voz del Heraldo y estamos tocando aquí donde vamos a hablar un tema importante y como decimos, ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de poder traer argumentos absolutos a través de la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un tema de importancia para la comunidad de fe y cómo vamos a mirarlo dentro de la perspectiva bíblica. Y en esta ocasión vamos a estar tocando con relación a lo que nosotros hemos titulado en un artículo que personalmente había escrito, lo que llamamos el retorno silencioso de Moloch. Habíamos dicho en un escrito que en los tiempos bíblicos era el nombre de una deidad cananea cuya adoración prácticamente implicaba uno de los actos más atroces jamás registrados según en las escrituras. Pero para hablar de ello, vamos entonces a dejar que el hermano Juan sea el que nos hable con referente a este tema, porque cuando hablamos del tema en cuanto al retorno de Moloch, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para aquellos que todavía no han leído el artículo, que lo tenemos en la página de Facebook con mi nombre de pila, Ángel M. Pérez Cruz, y usted lo puede encontrar también en la plataforma de Facebook, el hermano Junior Pérez Cruz, que ahí lo puede encontrar en publicaciones y puede ver el tema, el retorno silencioso de Moloch. Si quiere tocar algunos aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con esta deidad pagana. Juan, Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. ¿Qué tendrías Dios, que hablarnos con relación al tema? amén, Junior. Dios te bendiga. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu programa La Voz del Heraldo. Bendiciones también a Rich y su esposa que se encuentran en Puerto Rico en estos momentos. Sí, como tú dices, vamos a estar hoy tocando el tema de Moloch relacionado a qué deidad era esta en la antigüedad, ¿verdad? Y cuál es su reflejo en la sociedad contemporánea. Y quizás vamos a tocar un poquito relacionado al punto o el tema de Charlie Kirk. Como Ujú, sabemos, pues fue asesinado en estos días, o en el día de ayer más bien. ujú, Pero en cuanto a Moloch, tenemos que saber que la historia bíblica revela la constante lucha entre el verdadero Dios y las falsas deidades de las naciones. ujú, Entre estos, ¿verdad? Pues podemos destacar la figura de Moloch, que era, como tú dijiste, una deidad amonita, ujú. asociada con sacrificios humanos, en especial la de los niños. La escritura denuncia estas prácticas como las peores abominaciones, tanto en Levítico 18:21 como en Jeremías 32:35 nos explica ampliamente sobre eso. Ahora, aunque en la actualidad no se levantan estatuas de bronce en las iglesias, la influencia espiritual y cultural de Moloch sigue presente bajo las formas modernas que se lleva a cabo los cultos. Este tema explora el origen histórico de Moloch y establece una comparación con realidades de nuestro tiempo, mostrando que el espíritu idolátrico continúa operando en la humanidad. Y eso es lo que nos queremos centrar. Que aunque no vemos esas figuras donde quiera, pero Ujú, sí ese espíritu, como dicen Tesalonicenses, que el espíritu del enemigo de las almas está en acción, así está en la acción este espíritu de Moloch en nuestra actualidad. ujú, ¿Qué sucede? Moloch era considerado un dios amonita y de otras culturas semíticas. Fíjense que no eran de culturas antisemíticas. Su culto incluía el sacrificio de niños, quienes eran quemados vivos en el valle de Hinnom. Segunda de ujú, Reyes 3:23, 10 nos habla sobre eso. Este lugar, ¿verdad? Pues se transformó posteriormente en símbolo de infierno, conocido como el Gehenna. La práctica estaba motivada por la búsqueda de prosperidad
protección o éxito, pero a un costo incalculable de la vida de los inocentes. Para Dios, aquello que era una abominación, pues atentaba contra los valores de la vida creada a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es el trasfondo espiritual de Moloch? Más allá de su forma física como ídolo, Moloch representa la lógica idolátrica que exige sacrificar lo más preciado en aras del poder falso. Mientras que el Dios de Israel da vida y bendición, Moloch demanda destrucción y muerte. El contraste es radical. La idolatría destruye, mientras que la fe en Dios preserva. Este trasfondo permite entender cómo el espíritu de Moloch trasciende el tiempo y se manifiesta de distintas maneras en la historia humana. ¿De cuáles son las manifestaciones modernas de Moloch? Aunque como ya indiqué, no vemos altar encendido como el Valle de Hinnom, el mundo contemporáneo refleja las mismas dinámicas idolátricas. Número 1, el aborto. Millones de vidas son interrumpidas en el vientre materno, al igual que en los sacrificios de Moloch. Los niños son principales víctimas entregados en nombre de la libertad personal, el éxito, la comodidad o las presiones sociales, la explotación infantil, niños sometidos a la trata de personas, esclavitud laboral y pornografía, muestran cómo la inocencia sigue siendo sacrificada al Dios del dinero. La idolatría es la próxima del poder y el éxito. Moloch exigía lo más valioso, los hijos. Hoy muchas familias, fíjense en esto, lo que vamos a hablar ahora, entregan su tiempo, afecto y valores en aras de alcanzar riqueza o prestigio, descuidando a los más pequeños. Lo que antes era un altar de fuego ahora se disfraza de agendas económicas y sociales. Ojo con eso, porque estamos viendo muchas actividades que no son en nuestros hogares, donde permitimos que nuestros hijos vayan a estas actividades sin nosotros saber qué se esconde detrás de toda ella. Así que la cultura de muerte es la próxima. La exaltación de la violencia, el odio, la guerra, la indiferencia hacia los demás son los más vulnerables, refleja la esencia misma destructiva que caracteriza el culto a Moloch. Y ese, ahora, oigan esto, la economía del sacrificio humano es uno de los puntos más importantes aquí. Jornadas laborables que explotan al individuo hasta quebrantarlo. Sistemas económicos que normalizan la desigualdad y convierten la vida humana en un recurso descartable. Fíjense, y en esa parte, en esa porción, yo quiero hacerle recordar este nombre para que más adelante discutamos un pequeño resumen sobre el señor Ronald Bernard, pero eso lo haremos más adelante. Lo importante es que tengamos en mente que esas jornadas laborables del sistema económico buscan explotar al individuo y quebrantarlo. La violencia institucionalizada es la otra. Miren, guerras y conflictos donde los inocentes son víctimas de decisiones estatales y de poderes fácticos que como Moloch demandan vida por objetivos políticos. El consumo extremo es otro. Una cultura donde el deseo insaciable se convierte en motor que devora tiempo, salud e incluso ecosistemas completos. Y el más importante de todo es la juventud como ofrenda. Sociedades que queman la creatividad, la esperanza y las oportunidades de las nuevas generaciones bajo la presión de mantener estructuras obsoletas en el que priorizan intereses corporativos sobre el bienestar colectivo. Ahora, hay un punto importante y es cuál es el contraste con Jesucristo. Moloch demanda sacrificios humanos para otorgar supuestas bendiciones. Eso, claro, es aquellos que tienen estos rituales satánicos que creen que uno rendírsele a una deidad que ni oyen, ni caminan, ni ven, ni hablan, pues pueden bendecirnos cuando esa no es la realidad.
al menos que no haya ¿verdad? Un pacto satánico donde el enemigo de las almas pues provea, pero eso no es permanente, eso es temporero. Cristo, en cambio, entrega su propia vida en sacrificio para dar vida eterna a la humanidad. Mientras el ídolo consume a sus hijos, Jesús presenta como el Hijo de Dios que fue entregado voluntariamente por Juan, por amor. Juan 3:16, lo sabemos que dice, por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que que cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la máxima oposición al espíritu de Moloch. En Cristo la vida triunfa sobre la muerte. Y me gustaría, antes de continuar, terminar con este punto para pasarte a ti un momento, Junior, las implicaciones para la iglesia y la sociedad. La iglesia de hoy debe reconocer las formas modernas en que Moloch se manifiesta y debe alzar su voz profética en defensa de la vida. Esto implica denunciar prácticas que destruyen a los inocentes y al mismo tiempo proclamar el evangelio de esperanza y restauración. El creyente está llamado a discernir los ídolos culturales que buscan exigir sacrificios contrarios a la voluntad de Dios y mantenerse firme en la fe. Ya hemos visto prácticamente una introducción, ¿verdad?, de lo que es Moloch y cómo actúa él sobre ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero hay unos puntos que tenemos que discutir más adelante, Junior, que es sobre la metáfora cultural y Moloch en la Biblia. Para entonces pasar a un punto que me gustaría también discutir contigo, que yo sé que tú y yo habíamos acordado, que es sobre Bad Bunny y la representación que él hace, que podría parecer la representación de Moloch. Así que te paso a ti en estos momentos, Junior. Sí, gracias, Juan. Este elemento de introductorio que tú haces, yo quisiera antes, por lo menos para que tengamos una idea, fíjate, tú me habías enviado una información a manera de imagen en cuanto a la figura de Moloch. Vamos a dar una idea para que la audiencia pueda tener un, una idea de quién estamos hablando en cuanto al término de imagen. Y me permiten. Y este es lo que en algunos lugares se cataloga como la figura de Moloch. En algunos sitios se puede ver distinta, pero tiene las mismas características. Y este es el tipo de Dios, el que venera y el que exige la entrega de los hijos para sacrificio y lo que él demanda como un aspecto de prosperidad. Un aspecto bien interesante es que los dioses paganos exigían la entrega del primogénito para recibir estas familias y los pueblos recibieran prosperidad. Y era bien característico esto, contrario a lo que el Dios de la Biblia exigía. Por eso es que podemos ver cómo Dios, a través de la palabra, empieza a romper con todos estos mitos paganos, dándose a conocer como un Dios moral. Y podemos verlo incluso, Juan, cuando Dios le pide a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo, y en el momento en que él lo va a hacer, le detiene. ¿Por qué? Le quiere dejar saber que él no demanda sacrificios humanos. Por eso es que más adelante Abraham puede observar que hay un carnero para el sacrificio como el sustituto de su hijo. Por lo tanto, ¿qué implica? Implica que el Dios el cual Abraham estaba teniendo relación en comparación a los dioses paganos, era un Dios que hablaba, era un Dios relacional, era un Dios que tenía principios morales y que se daba a conocer con los individuos. Totalmente diferente a los dioses paganos, porque los dioses paganos no tenían una relación íntima con sus adoradores. Por lo tanto, que había un marco bien claro, y era
que todo Dios cuya existencia podía ser probada era un ídolo. Y esto se puede ver bien claro como en el ejemplo de Moloch. Me permite encerrar la plantilla. Porque Juan, tú mencionaste un aspecto sumamente importante y es que estamos viendo aquí, como tú mencionas, o sea, era el nombre de una deidad. Veíamos cómo en el tiempo antiguo los padres eran engañados con esas promesas de prosperidad en la cual colocaban a sus hijos para asegurar esa llamada bendición. En el valle de Hinón, donde se realizaban estos llamados rituales y se convirtió en más adelante en juicio divino también para el pueblo de Israel. Se puede ver también a través de la escritura cómo los profetas clamaron contra esta abominación y abominación junto con lágrimas de fuego. Ahora, hay que señalar que aunque hoy no estamos viendo estas estatuas sino en los altares, como tú señalaste, estamos viendo algo interesante y es lo que nosotros llamamos metafóricamente el espíritu de Moloch que está operando. ¿De qué manera? Y está operando de una manera más sofisticada, de una manera más silenciosa. Y lo está haciendo de una manera silenciosa, pero de manera destructiva. Entonces se está manifestando en sistemas culturales, se está promoviendo de tal forma que está haciendo que la pérdida de la inocencia, la distorsión de la moralidad y la destrucción de la identidad espiritual de los niños y los jóvenes. Por eso es que todo lo que estamos viviendo hoy es el resultado de lo que más adelante el apóstol Pablo está indicando que a lo bueno le llamaban malo, a lo malo le llamaban bueno, y esto ellos lo veneran. Incluso lo que tú mencionaste ayer con la trágica muerte de Charlie Kirk. Entonces, ¿qué pasa? Se sacrifica la niñez en pantalla, se ofrece la pureza en canciones, que lo vamos a hablar más adelante, y se normaliza lo que se llama el caos como una libertad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este Moloch actual que está y ya ha resurgido no exige un fuego literal, sino que está demandando algo más valioso, está demandando el alma de una generación. Entonces, es algo que es bien alarmante porque este tipo de culto moderno no se realiza en algo secreto, sino se está realizando ahora en las universidades, se está realizando aún en centros de trabajo, se está realizando en la política y también algo interesante se está realizando en los estadios. Los estadios se están convirtiendo en los templos y los artistas se están convirtiendo en los sacerdotes. Entonces estamos viendo que las redes sociales y los hogares se están ubicando de una manera indiferente. Entonces vamos viendo que esto está tomando una forma distinta. Es como decir que el gusano ya se convirtió ahora en mariposa, la oruga se convirtió en mariposa y tiene ahora una apariencia más atractiva. Y muchos utilizamos la expresión, pero eso no es nada. Yo he escuchado gente que a veces dicen, Dios tiene todo en control. Pero entonces a veces tú escuchas en las redes sociales, oye, el concierto de Bad Bunny estuvo tremendo, pero ven acá, tú proclamas ser creyente, pero entonces participas en actividades donde se promueve la inmoralidad, se promueve este tipo de actividad, donde se deshumaniza a la mujer, donde se promueve prácticamente la violencia hacia la mujer en términos de el trato sobre ella de una manera negativa. Y entonces anteriormente dice que Dios está en control, eso es algo incongruente. Entonces vemos que en este momento la iglesia tiene que aprender a discernir, tiene que aprender a denunciar y tiene que despertar. Por eso es que hablar de Moloch tenemos que hacerlo mirando al pasado y mirando al pasado con horror, pero sin amarillismo, sino con seriedad. Tenemos que mirar entonces qué es lo que ocurría en el pasado y cómo se ha transformado para verlo con un presente de urgencia, porque donde se levanta el altar de Moloch se tiene que levantar el altar del Señor y el altar del Señor tiene que ser
uno que contrarreste el altar que ya Moloch ha levantado. Esto es lo que tenía que decir en cuanto a lo que tú acabas de señalar en ese punto. Algo que quisiera añadir, Sí, si algo se me quedó. evidentemente lo que tú estás diciendo es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Esa foto que se enseñó de Moloch es una foto de la estatua que se encuentra frente al Déjame volverla a Coliseo. poner. ¿Ah? Déjame volverla a poner, permíteme. Sí, es una estatua que pusieron en Roma, en el Coliseo de Roma, que está en la entrada del mismo. Ellos pues evidentemente se curan en salud y dicen, no, que esto no es para que nosotros estemos adorándola. Bueno, pero ¿por qué razón la estás poniendo ahí? Porque sabe que todo lo que se está haciendo ahí tiene y conlleva el espíritu del anticristo, que lo que se está llevando ahí son sacrificios de diferentes formas que lo que buscan es adorar al enemigo de las almas. Ahora, como tú dices, cuando hablamos de Bad Bunny, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En el sentido de que podríamos decir que Bad Bunny es el Moloch, pero Bad Bunny no es el Moloch. Es el espíritu que está detrás de las actividades que presenta Bad Bunny, lo que representa a Moloch, ¿verdad? Entonces, sabemos que Bad Bunny es un artista urbano que está muy influyente en estos días y no se puede identificar, como dije ahorita, como Moloch. Ahora, no representa esto que un culto religioso formal ni exige sacrificio humano en sus actividades. Ahora, desde una perspectiva cristiana, que es la que estamos aquí llevando a cabo, crítica, se puede hacer una comparación simbólica. ¿Y cuáles son esas comparaciones simbólicas? Miren, la idolatría moderna. Muchos seguidores tratan a artistas como ídolos, dándole devoción, tiempo y dinero que podrían pertenecer a Dios. Esto se asemeja al espíritu de Moloch. Entonces también están los mensajes culturales. Parte de su música y representación promueve estilos de vida contrarios a los valores bíblicos: sexualidad sin límites, orgullo, rebeldía, pornografía. Eso puede verse como una ofrenda cultural a ídolos modernos, como es el placer, la fama y el consumismo. También está la influencia en la juventud. Así como Moloch arrastraba a las naciones a prácticas destructivas, las culturas que difunden muchos artistas pueden llevar a conductas autodestructivas como la promiscuidad, las drogas, la violencia y el vacío espiritual. O sea, podemos decir, ¿verdad?, que esta deidad está asociada con sacrificios de niños. Es mucho más que una figura del pasado. Su trasfondo espiritual sigue operando en el mundo actual mediante prácticas que atentan contra la vida, la familia y los valores fundamentales establecidos por Dios. Así que, como Israel fue advertido de que de no contaminarse con estas abominaciones, el cristiano de hoy debe reconocer que la batalla espiritual continúa. En medio de una sociedad que eleva ídolos modernos, dinero, poder, placer y comodidad, el Evangelio de Jesucristo resuena con poder. Él es el Dios que no pide la vida de nuestros hijos, sino que da la suya para salvarnos. Así, Moloch se convierte en metáfora de la lógica deshumanizadora que subyace en múltiples ámbitos: la economía global, la política y el sistema religioso. Así que ver a Moloch actuando detrás de bambalinas en las actividades de Bad Bunny, ¿verdad? Que inconscientemente representan esa deidad, pero sí puede considerarse desde la fe que su figura artística refleja aspectos de idolatría y de culto moderno al placer y al yo, que tienen paralelismo con lo que Moloch significaba en la antigüedad. Algo Es que un sustituye llamado, es un a Dios. reclutamiento también a la juventud, es un llamamiento también a las familias, incluso hasta los abuelos Exacto. están participando en este tipo de actividad.
Sí, yo vi unas noticias que presentaba una señora aproximadamente de unos 70 años con con un vaso de alcohol y como dicen por ahí, perreando y haciendo diferentes movimientos que son de juventud, como si estuviera poseída por el mismo espíritu del anticristo, bailando en las actividades de Bad Bunny. Pero allá cada cual con Dios, ¿verdad? Porque nosotros lo único que podemos hacer es cada vez que sucede un evento como este, proclamar o clamar a Dios porque nada malo ocurra. Y de eso se ha hablado mucho en Puerto Rico con relación a que va a pasar y que algo, eso lo he visto yo en diferentes plataformas. Yo no digo que va a pasar algo, yo digo que ya está ocurriendo algo que no está dentro de lo que Dios ha ordenado al pueblo, un pueblo tan bendecido como ha sido Puerto Rico, para que pueda tener un ambiente sano de vivencia entre los propios residentes de la isla. Y pues esto es algo que sustituye al Dios verdadero y arrastra a muchos a entregarse a lo que destruye. Como tú dijiste ahorita, que, que lo bueno lo han hecho malo y lo malo lo han hecho bueno. Es triste ver circunstancias donde la sociedad se ha desembocado en un tipo de culto que ellos no entienden por estar con su mente cauterizadas a lo que es el espíritu del anticristo, que lo que busca es destruir la sociedad, los valores y la familia de cada uno de los que se encuentran llevando a cabo presencia en estos lugares que lo que han levantado es un altar silencioso al dios Moloch, que lo que lo que demanda es que se le entregue la juventud para que la juventud crea que ese poco placer que le puede dar momentáneamente es suficiente para sentirse feliz, no sabiendo que cuando termina la actividad, terminan vacíos y peor quizás de lo que entraron. Estas cosas pues comienzan a contrastar cuando nosotros tenemos nuestros propios criterios, entiéndase la comunidad de fe, donde podemos hacer una crítica alta con relación a que esto no se está viendo bien en nuestra sociedad que va en decadencia. Eso lleva a otro contraste donde estas personas que son intolerantes nos lleva a confrontarnos con ellos mismos sin que ellos tengan la tolerancia para poder aceptar lo que nosotros decimos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la tolerancia total para aceptar lo que ellos dicen. Esto va en contraste, ¿verdad? Y lo traigo a colación por lo que ha pasado con el hermano Charlie Kirk, que fue asesinado en el día de ayer, que todos sabemos que fue un activista político conservador estadounidense y fue fundador de una plataforma que se llamaba Turning Point, que después me gustaría hablar más adelante con relación a eso, Junior. Sí, y fíjate, en cuanto a lo que mencionaste es de este tipo de asunto en cuanto a los sacrificios de pueblo, hay algo interesante que me llama la atención y es que ahora todo está disfrazado a manera de espectáculo. Sí, Entonces, y eso es lo llamativo, porque entonces esta deidad cananea ya no está visible, sino está en figura, y tú ya mencionaste un ejemplo que aparece en la plantilla, que aparece ya en el Vaticano, ¿no? Pero fíjate, ya en el tiempo antiguo, esta deidad cananea se veneraba mediante rituales extremos, que esto incluía sacrificio, como habíamos dicho, de niños vivos y se echaban en hornos de bronce ardiente. Entonces también se utilizaba la música estridente y los gritos ahogados por tambores y trompetas y la prohibición de llorar por los hijos entregados. Eso era en el tiempo antiguo.
Entonces, todo esto formaba parte del espectáculo ritual que buscaban apaciguar una deidad que supuestamente estaba sedienta de sangre y control. Pero fíjate una cosa, es lo que tú estabas señalando. No vemos hoy estatuas de bronce que están devorando cuerpos. No estamos viendo hoy el espíritu de Moloch, pero estamos viendo hoy que, no estamos viendo esa estatua, pero estamos viendo el espíritu de Moloch que está presente. ¿En qué sentido? Lo estamos viendo no en templos antiguos, lo estamos viendo en escenarios. Mencionaste a Puerto Rico, mencionaste a Bad Bunny, yo lo menciono en el artículo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es la figura que está ahora en boga. Él está llevando una serie de conciertos en el José Miguel Agreló, conocido como el Choliseo. Esos ha sido uno de tal manera que se llena y todavía seguirán estos conciertos. Entonces, ¿qué pasa? Son escenarios modernos donde se sacrifica la inocencia, la moral, la espiritualidad de las nuevas generaciones. Entonces, es durante el verano de todo este año 2025 donde este artista va a realizar lo que se llama una serie de, creo que unos 30 conciertos bajo un título que se llama Yo no me quiero ir de aquí. Entonces, ¿quién no se quiere ir de aquí? ¿Será él o será el espíritu de Moloch que no se quiere ir? O sea, entonces, esto está trayendo, se espera que traiga casi aproximadamente 1 millón de personas. Se espera de 600,000 a 1 millón de personas que está generando un impacto económico de 250 millones. La gente se está enfocando en las ganancias, en aspectos económicos, pero no se está enfocando en el elemento destructivo, moral, espiritual y social. Entonces, por detrás de todo ese brillo económico, de toda esa euforia cultural, se esconde una realidad espiritual que merece ser examinada con toda seriedad. Entonces, a todo eso, a todo este espectáculo, le llaman ser ¿qué? Le llaman ser patriota. En realidad eso es ser patriotismo. Entonces, estamos viendo lo que es un nuevo altar de adoración en este coliseo. ¿Qué significa? El coliseo ahora simboliza ser un templo de adoración. Entonces está concebido como una especie de espacio para lo que se llaman, que nosotros entendíamos que era para eventos culturales, deportivos, y ahora se ha transformado en un santuario moderno donde miles de jóvenes, adolescentes, padres y abuelos se reúnen para celebrar valores eternos. Entonces, para rendir culto a una figura que encarna la distorsión, la irreverencia y la exaltación del ego. ¿Qué significa? Nosotros estamos diciendo que él es Moloch, pero podemos decir que él prefigura un sacerdocio de los que invita a la adoración. Entonces, con su estilo provocador, que aunque él no canta, lo que hace es un ruido estridente, un ruido sin música, que tiene letras explícitas y una estética transgresora, ha sido elevado a una posición casi sacerdotal. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? No es simplemente lo que se llama un artista, porque no sé, es un símbolo, es un mediador entre una generación y un deseo bien profundo de querer que cautivar una generación que no tiene identidad. Por eso es que la música es una música cargada de sexualidad, violencia, y una violencia simbólica de nihilismo que se convierte en lo que se llama un incienso. Fíjate, un empiece. Entonces, el incienso viene siendo prácticamente lo que llena el templo. Entonces, las multitudes lo veneran. En este tipo de actividades, las drogas se mueven, la sexualidad se mueve. Todo este tipo de aberraciones vienen siendo parte de la adoración y alabanza al Moloch. Entonces, todo este proceso se está sacrificando algo más que tiempo y dinero, se está sacrificando niñez espiritual, adolescencia espiritual, familia.
Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo un sacrificio visible, pero que no es con fuego. O sea, si los cananeos arrojaban sus hijos al fuego creyendo que eso iba a traer fertilidad, iba a traer prosperidad, estamos viendo cómo hoy en nuestra tierra, Puerto Rico, hoy muchos padres e incluso están promoviendo que sus hijos se expongan a contenidos que queman su inocencia, su discernimiento y su sentido de propósito a través de este tipo de escenario que es puro distorsionado. Por eso es que la música no es neutra. Por eso es que lo que es detrás es las letras que exaltan el placer sin límite. Por eso es que la desobediencia, el desprecio por la autoridad, la banalización del cuerpo, entonces, y mayormente hacia la mujer, son como lo que se llaman brasas que consumen. Lentamente el alma de quienes la absorben sin filtro. Entonces también vemos que el Coliseo se convierte así en lo que se llama un tofet moderno. Entonces el lugar se viene siendo sacrificando los valores eternos por la emoción del momento. Y esto es interesante porque vemos también que esto es bien alarmante, porque es un sacrificio que no es impuesto por una élite religiosa, sino que es algo que es voluntario, es celebrado, es viralizado. Entonces, la pregunta que surge es, ¿será este artista un sacerdote de Moloch? Si tú lo ves dentro de una perspectiva teológica, Bad Bunny no es literalmente un sacerdote de Moloch, pero simbólicamente su rol asemeja al de aquellos que dirigían los rituales del tiempo antiguo. Entonces, lo que hace es que canaliza la energía cultural que exige entrega total. Por eso es que transforma el espectáculo en un rito y convierte la música en doctrina. Entonces vemos cómo la influencia de este hombre no se limita al entretenimiento, porque él lo que hace es que moldea las identidades, redefine las normas y establece lo que es lo que se llama aceptable en la cultura juvenil. Entonces estamos viendo que de esa misma manera era lo que Moloch exigía como lo más valioso, los hijos. Entonces en el tiempo actual vemos que el sistema cultural exige lo mismo, aunque de forma más sutil, como habíamos dicho anteriormente. Ya no es una arruga la oruga que se veía desagradable, ahora es una mariposa. Entonces se exige la entrega de la mente, del corazón, de la capacidad de discernir. Entonces se exige que los niños y las adolescentes crezcan sin raíces espirituales, sin modelos de virtud, sin esperanza trascendente. Ahora, Juan, hay otra pregunta importante. ¿Qué de la iglesia? Entonces, la iglesia no puede permanecer indiferente ante esta realidad. Entonces, Ni no podemos, sé, sí, no debe demonizar al artista, sino de discernir el espíritu que opera detrás de estos fenómenos. Entonces, preguntas tales como ¿qué mensaje se está transmitiendo? ¿Qué tipo de humanidad se está formando? ¿Qué tipo de adoración está reemplazando la devoción a Dios? Entonces, la respuesta de la iglesia, la respuesta pastoral, la respuesta de los líderes que van formando las iglesias que están actuales de maestros, debe ser una respuesta de carácter profética, no reactiva. Entiéndase profética, no es que tuvieron una revelación, profética se refiere al mensaje que ya Dios dio en la palabra, llevado con una hermenéutica responsable y una profecía en la cual debe ser un mensaje coherente, una profecía activa, no reactiva. Entonces se necesita una generación de líderes como lo había en el tiempo del profeta Jeremías, que denuncien los altares. Entonces necesitamos Jeremías que denuncien los altares modernos, donde se sacrifica la verdad.
Se necesita una iglesia que ofrezca alternativas vibrantes, con que tenga creatividad para alcanzar. Eso es lo que estaba haciendo Charlie Kirk. Por eso es que él estaba confrontando a estas mentalidades en la cual lo irracional lo querían ser racional, lo irrelevante lo querían ser relevante. Entonces, lo que prácticamente ahora era relativo, ya lo querían hacer de carácter absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no compitan con el espectáculo, sino que trasciendan sobre el espectáculo. Y es importante entonces que la iglesia tiene que tomar acción. Tenemos que restaurar el altar verdadero. Por eso es que la solución no es estar en apagar los coliseos. Nosotros no tenemos que ir a ir a discutir ante el gobierno para que cierre los coliseos. Esa no es la solución. Es encender los corazones. Y aquí corazón no nos estamos refiriendo al músculo cardíaco. Es despertar conciencia, restaurar el altar del Señor. Y esto implica el volver a la palabra, porque hay una pereza. Nosotros lo que estamos buscando es sensacionalismo dentro del templo. Nosotros lo que estamos buscando es sentir cosas. Tenemos que buscar una adoración genuina. Tenemos que buscar una verdadera formación espiritual que nos prepare para nosotros hablarle a los jóvenes para que puedan discernir, para que puedan resistir, para que ellos puedan ser transformados dentro de su entorno. Y esto implica enseñar que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en vivir conforme al diseño de Dios. Entonces, los padres, entiéndase, los padres creyentes deben recuperar su rol sacerdotal en el hogar. Tú sabes una cosa, Juan, uno de los grandes problemas que estamos teniendo en las comunidades de fe, que los que están asumiendo el rol sacerdotal en las casas son las mujeres. Y esto no es una cuestión de machismo. Los hombres no hacen nada dentro de las comunidades de fe y se llaman cristianos. Toda la carga la tienen las mujeres, porque el machismo es el que impera, porque ellos piensan que dar, traer el sustento de la casa es suficiente, pero la parte espiritual, la parte que tiene que ver con crecimiento y desarrollo, la parte que tiene que ver con consejo, ellos no la poseen. No la poseen porque no pueden dar nada, no estudian la palabra, no buscan de Dios, van a la iglesia, pero no crecen, no se desarrollan en la fe. Son un puñado muy pequeño de hombres que también son líderes y hombres temerosos de Dios en sus casas. Por eso es que a veces tú ves a hombres que sus hijos dicen que prefieren al padre en la iglesia, pero no lo prefieren en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes tienen que formar discípulos, no fans, no fanáticos. Y los jóvenes deben ser lo que se llama reforzados para hacer luz en medio de la oscuridad cultural. Deben ser embajadores de Cristo. Sí. Entonces, en otras palabras, Moloch ya no tiene forma de toro, no tiene forma de brazos de bronce. Hoy se está manifestando en sistemas que consumen la niñez, la moral, la espiritualidad bajo el disfraz del arte y el entretenimiento, y lo estamos viendo en Puerto Rico a través de Bad Bunny, en Estados Unidos se ve a través de otros artistas como Taylor Swift, de otras maneras. Entonces, el Coliseo José Miguel Arregló, el Choliseo, como muchos le llaman, es el contexto de todo este tipo de actividad, que se convierte en un símbolo de una cultura que se puede convertir en el culto, y un culto que exige sacrificios que destruyen generaciones. Pero el gobierno, como no tiene discernimiento, y como muchos que no tenemos discernimiento, lo que estamos viendo es que están entrando 250 millones de dólares. Eso es lo que estamos viendo. Pero no hay esperanza, porque así como Dios levantó profetas para denunciar al culto de Moloch, también Dios quiere levantar voces que claman por santidad, que claman por discernimiento y restauración. Entonces nosotros tenemos que ser de los que seamos parte de esa generación, o sea, que no se conforma con este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y tenemos que
tenemos que denunciar eso. Ujú. ¿Sabe? ¿Qué estaba haciendo este joven ayer? Este joven ayer estaba a través de las visitas a las universidades. Él estaba en la carpa. Si tú miras la carpa de Charlie Kirk, él tiene como consigna: pruébame si estoy incorrecto. Entonces entraba en un debate y él en el debate comienza con ese tipo de diálogo y entonces tú probabas tus argumentos. Entonces, ¿cuál es la intención del debate? ¿Qué es la diferencia? Que el que gana el debate es el argumento más contundente. Tú no notas violencia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no puedo ganar el debate y me siento molesto e intimidado, yo tengo que recurrir a la violencia. La violencia es la solución que yo voy a utilizar para acallar a aquel que tiene la verdad, porque mi postura es la que tiene que prevalecer. Por eso es que ayer al mediodía, en el campus de UT Valley University, en el área de Norham, fue el escenario de este hecho estremecedor, de este comentarista conservador, que muchos lo conocen, que prácticamente ayudó al presidente actual, Donald Trump, y fue un disparo certero. O sea, la persona que disparó era un muchacho o una persona, no podemos identificar quién fue, que no tenía expertise. Era una persona que estaba bien preparada y sabía lo que estaba haciendo, porque el tiro fue certero en un área bien crítica donde no se podía prácticamente emitir ningún tipo de asistencia. Prácticamente, si los que vieron el video, el tiro fue tan certero que se puede inferir que el joven Charlie Kirk murió en el acto. Lo que se ve prácticamente es la reacción de su cuerpo y su cuerpo prácticamente inclinándose a la izquierda. Entonces, de forma abrupta, él pierde su vida. Este joven era prácticamente conocido por sus debates universitarios en torno a los temas altamente polémicos en la política, en la vida, y se había convertido en una de las grandes voces conservadoras en el ámbito republicano y más influyente en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en la mentalidad de nosotros los cristianos se piensa que el cristiano no debe estar envuelto en aspectos políticos. Lo que pasa es que esto no es política, esto es dando defensa a plataformas que tienen que ver con la moral, que tiene que ver con el matrimonio nuclear, que tiene que ver en contra del aborto, que tiene que ver en contra del respeto al derecho ajeno. Eso era lo que este joven estaba defendiendo. Juan, te dejo porque si no me envuelvo en estos asuntos, por favor. Sí, claro, es que es intenso y es interesante lo que estamos en estos momentos hablando. Mira, a mí me gustaría antes de hablar de Charlie Kirk, sobre Ronald Bernard, que ya yo lo había mencionado, Sí, perdóname, sí, tienes razón, tienes razón. debido a que es triste ver que estos muchachos, estos artistas y mujeres artistas, se le deben en su mayoría a una pequeña porción de personas que son élite en el mundo. Y estas personas los controlan. Llega el momento en que esta gente va a llegar a un step, a un escalón para poder llegar a donde ellos necesitan y tendrían que hacer cosas que no estarían de, 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 de gusto para ellos el poder hacerlo. ¿Y por qué traigo esto? Porque mira, este señor Ronald Bernal era un banquero, empresario del sector financiero internacional, donde solamente eso está controlado por un pequeño grupo elitista. Este señor nació en el 62 en los Países Bajos y él pues manejaba los diferentes niveles de finanzas europeas y las fortunas de los millonarios del mundo. Entonces, tras una crisis personal que él sufrió, pues él se hizo un whistleblower, como se dice en inglés, un denunciante, denunciando lo que había ocurrido, ¿verdad? En su vida. Entonces, en sus declaraciones, él nos explica que el sistema financiero está controlado por una pequeña porción de élite mundial y
está diseñado para someter a las naciones, gobiernos y los pueblos que están endeudados eternamente. También denunció que la élite involucrada actúa en rituales satánicos. Entre ellos, él habla en un video, el cual ustedes pueden buscarlo en YouTube, que se llama Ronald Bernard, Testimonios, Finanzas, Lavado de Dinero, Rituales, etcétera. Ahí ustedes pueden ver todo el historial que él testifica relacionado a su vida pasada, ya que él había sido reclutado, como tú dijiste ahorita, para que él fuera entonces el banquero de los más ricos del mundo. Entonces él indica que para que él pudiera escalar ese escalón que yo indiqué ahorita, que era lo más alto que podía llegar, se le, se le pidió que tenía que participar en su iniciación sacrificando a un niño. Y esto él lo dice con lágrimas y quebrantado totalmente en ese video. Él no pudo hacerlo, evidentemente. Y según su testimonio, esa negativa lo sacó de ese círculo, pero también lo marcó con amenazas y persecuciones. Así que hay una confusión total que según él, mientras más arriba uno llega, más luciferino se vuelve el ambiente. Y ese es el ambiente en el cual estamos viendo en estos momentos lo que está pasando tanto en el Coliseo en el Choliseo de Puerto Rico y con esta acción que ha tornado en un evento trágico donde busca destruir la sociedad y a los más jóvenes, porque estos son los que se están levantando como futuros líderes para poder enderezar las riendas de una cultura que se está decayendo. Y evidentemente aquí podemos entrar al asesinato de Charlie Kirk, ¿verdad? Sabemos, como tú has dicho, que él era un político conservador estadounidense, fundador una organización política estadounidense llamada Turning Point USA, donde se describe como un grupo que promueve los valores conservadores y la libertad económica entre los estudiantes universitarios y jóvenes. Fíjate, una voz joven tratando de enderezar los caminos de la juventud que está siendo bombardeada por ideologías socialistas, ideologías marxistas y comunistas que lo que están buscando es destruir desde adentro. Podríamos decir grinding America down, o sea, moliendo a Estados Unidos desde adentro, ¿verdad? Pues él estuvo tratando de enderezar ese adoctrinamiento que ha habido en las universidades por parte de diferentes maestros que han sido marxistas, de forma tal que pueda influir en la política universitaria y en la opinión de los jóvenes hacia el liberalismo limitado, el capitalismo de libre mercado y la política conservadora. Muchas veces creemos que porque somos cristianos evangélicos somos conservadores y no es así. Hay mucha gente que cree que porque estamos en la religión o estamos en una iglesia o estamos participando, nosotros somos personas conservadoras. No, hay mucho liberal dentro de la iglesia evangélica y dentro de la iglesia cristiana. Y eso no es saludable, porque el que conoce que la palabra de Dios dice algo para el bienestar tanto personal como colectivo de una sociedad, nosotros tenemos que entender que eso es los valores y parámetros que Dios fija para que nosotros tengamos una convivencia sana. Fuera de ahí, nosotros no podemos llamarnos conservadores, porque no estamos conservando el estatuto que Dios nos ha ordenado que sigamos. Ahora bien, su activismo hablando de Kirk, ¿verdad? También ha generado críticas y controversias. Entonces, esto busca analizar
que la figura a la luz de la Biblia, resaltando aportes positivos, pero también evaluando los peligros de mezclar la fe con ideología política. Así que Charlie Kirk y su activismo político, ¿verdad? El patriotismo y la oposición al socialismo, él buscaba promover las ideas conservadoras en la juventud a través de conferencias, redes sociales y podcasts. Y buscó, ¿verdad? Pues ya no está con nosotros, influir el pensamiento de millones de jóvenes, su estilo directo y confrontativo que lo ha permitido ganarse seguidores, pero también críticas. Un aspecto positivo desde una perspectiva bíblica es que la defensa de la vida, según él la posteaba, su postura pro vida concuerda con los textos del Salmo 139, 3 al 16, que afirma que la dignidad de la vida humana desde el vientre de materno. Y es evidentemente que está hablando aquí que eso es sobre el tema del aborto, ¿verdad? Ujú. También está la libertad religiosa, su insistencia en proteger la libertad de fe, donde Pedro en Hechos 5:29 declara que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es que podemos ubicarnos como conservadores, ¿verdad? Denuncia de la corrupción, su llamado a la integridad en la vida pública recuerda a Proverbios 29:2, donde dice: cuando los justos dominan el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío el pueblo gime. Entonces, habla sobre unos peligros de la politización de la fe. También es necesario, decía, evaluar críticamente su ministerio político desde la Biblia. Identificación excesiva con una ideología. El cristianismo no se reduce a conservadurismo ni liberalismo, pues el reino de Dios no es de este mundo. Juan 18:36. Por polarización y orgullo, la Escritura llama a los creyentes a ser pacificadores, no a fomentar divisiones basadas en ideología política y riesgo de idolatría nacional. Cuando se celebra el patriotismo por encima de Cristo, se corre el riesgo o el peligro de poner la nación como un ídolo. En ese aspecto van a venir diferentes detractores y van a decir que él hacía eso. Pero cuando nosotros vamos a la realidad que estamos viviendo, podemos ver cómo en los medios comunicativos, noticias, radio, televisión, prensa escrita, podemos ver que hay ese espíritu de llevar a la sociedad una información ya preconcebida que vaya en contra de las posturas en las cuales nosotros, como ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, no estemos de acuerdo con esas leyes que se han impuesto para nuestra mejor convivencia. Un ejemplo es el islamismo en esta sociedad se ha levantado de una forma que cualquier cosa que ellos hagan tiene que aceptársele como que ellos tienen el derecho a libertad de expresión, y aquí tenemos que saber que la ley es dual, tanto donde empieza tu derecho terminan los míos, y donde terminan los míos empiezan los tuyos. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver que se nos puede acusar a nosotros de ser polarizante cuando esta gente habla de esa situación. Y eso podría también haberle afectado en cierta forma a Charlie Kirk, pero no necesariamente es así, porque nosotros siempre hemos creído en que nuestra nación ha sido basada o levantada en postulados de fe. Esos postulados de fe, según los padres de la nación, eh, se, han, se han cimentado para que nuestra nación tuviera una mejor convivencia. Así que la iglesia debe participar la vida pública con valores bíblicos, pero sin casarse con una ideología política. Los creyentes están llamados a discernir, reteniendo lo bueno y desechando lo malo en cada discurso político. Debemos recordar que la verdadera esperanza de transformación no está en los líderes humanos, sino en Cristo. Así que, concluyendo mi parte, Junior, Charlie Kirk representa una voz influyente en el debate Ujú. cultural, lo representó, y
y en el ámbito político de nuestro tiempo. Su defensa de principios bíblicos como la vida y la libertad religiosa debe ser valorada. No obstante, el creyente debe ejercer discernimiento para no confundir el evangelio con una agenda política. La misión de la iglesia es proclamar a Cristo y su reino eterno, recordando que toda ideología humana es pasajera, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque no se ha determinado el motivo del asesinato de Kirk, el ataque ha sido calificado como un acto de violencia política. El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo describió como un asesinato político y figura política de ambos partidos han condenado el acto y expresado apoyo a la familia Kirk. Así que no nos dejemos tampoco tambalear mucho del suelo. Sabemos que Kirk estaba aportando y estaba en una reunión donde había unos cuantos jóvenes, unos cuantos bastante jóvenes, ¿no? En donde se estaba hablando sobre conceptos religiosos, pero también sobre conceptos políticos. Y en ese aspecto, pues él estaba bien envuelto toda esta participación colectiva, la cual le llevó a él a una pequeña, una fama, ¿no? Y esa fama lo llevó a que tuviera gente a favor de él y gente que lo Sí, odiaba. eso lo catapultó de tal Lo manera cata- que generó un impacto bastante amplio en su correcto, trayectoria. correcto, él llevó a que hubieran gente que cambiaran también de pensamiento, Ujú. pero le costó la vida, le costó Sí. la vida y nosotros como iglesia no podemos ahora atemorizarnos en dejar de hablar el mensaje de salvación por el mero hecho de que puedan atentar contra nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Cuando llevamos el mensaje de salvación a las personas, pero tampoco podemos acobardarnos y salir corriendo como hizo Pedro cuando vio que arrestaron a Jesucristo y lo llevaron a la cruz del Calvario, sino que tenemos que estar eh, cimentado y parado en la raya, ¿verdad? Para que podamos seguir proclamando el Evangelio y las nuevas buenas de salvación. Junior. Eso que acabas de decir es lo que habíamos mencionado anteriormente a lo que diríamos la respuesta pastoral y líderes dentro de la comunidad de fe, que se debe llevar un mensaje de carácter profético y profético incluye todos los ámbitos, la palabra de Dios, la problemática social, la problemática política, la problemática familiar y todos esos temas los tocaba Charlie Kirk también que prácticamente él vendría siendo un pregonero en el tiempo actual que estábamos viviendo. Entonces, en esta generación, él estaba actuando como un líder, como un Jeremías, que prácticamente estaba denunciando estos altares de Moloch que se habían convertido ya no en coliseos tampoco, también se han convertido en universidades que están cambiando la mentalidad de muchos jóvenes porque han sacrificado la verdad para abrazar la mentira. Por eso es que cuando un siervo de Dios se mete en terrenos como este, eso revuelca el hormiguero. Y obviamente tenemos que entender de que el enemigo de las almas va a querer tomar acción para intimidar a la iglesia. Muchos piensan que él no era creyente, él era creyente. A Kurt le preguntaban quién era su ídolo. Y él dice, mi ídolo es Jesucristo, Salvador de mi alma, el que me perdonó de mis pecados. Y a él es el que yo sigo y seguiré. Eso lo dice y lo decía Charlie Kirk. Entonces, Así, todas estas cosas, porque nosotros tenemos un concepto de la fe bien utópico, y entiendas utópico, bien fantasioso, pero estos son ejemplos de cómo nosotros proyectar una vida de fe en todos los tipos de terreno. oye, quedaría una pregunta al aire. ¿Comenzará con esto la persecución selectiva o colectiva
de la religión evangélica en los Estados Unidos, porque si te das cuenta han ocurrido varios sucesos en contra de la comunidad de El fe. globalismo lo ha hecho de manera sutil y está escalando y va de manera de Correcto. va Eso de mismo. aspiral ascendente, y lo que sucedió ayer es un indicador de que ha aumentado y seguirá creciendo. La persecución en Occidente se veía mediante las redes. Ahora ya se está viendo a través de la violencia y ya casi puede equipararse lo que está sucediendo en Oriente, donde pastores están siendo asesinados. Aquí es que se va a probar quiénes somos nosotros como creyentes. Por eso Correcto, es que la iglesia, nosotros la iglesia, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a fortalecer nuestras convicciones. Un correcto. creyente no es aquel que habla lenguas. Un creyente es aquel que vive conforme a los valores del reino y los proclama con conducta. Ujú. Entonces, van a haber lugares donde no nos van a aceptar y van a haber lugares donde nos van a recibir. Pero ayer vimos un ejemplo de ello. Este joven, Charlie Kirk, era un joven, como tú dijiste. Él catapultó, y claro, nosotros también tenemos que conocer los aspectos que son culturales, porque en cada cultura es distinta. En la mentalidad puertorriqueña nosotros vemos hasta herético que un cristiano se mezcle en la política. Aquí en los Estados Unidos se tiene otra mentalidad, pero acuérdese, nosotros tenemos que aprender a tener claro lo que eso implica y tenemos que tener una mente bien amplia. Acuérdate, este joven se consolidó en el aspecto mediático del conservadurismo gracias a su estilo conservativo, como tú dijiste, Juan, y en los debates en las universidades sobre los temas polémicos, sobre el tema de la inmigración, la identidad de género, la libertad de expresión, el valor de las universidades y el papel del gobierno, y siendo extremadamente crítico contra el Partido Demócrata, que está actuando como un partido comunista. Ahora, usted no vaya a pensar que es que nosotros somos republicanos, nosotros somos cristianos que miramos las plataformas y las plataformas las miramos y observamos. Entonces, y miraba también sus posturas políticas. Entonces, miraba también su capacidad para viralizar esos clips en esas redes sociales. Entiéndase los llamados TikTok, los NetX, todas estas cosas. Eso es lo que causó fue Juan, un despegue. Este joven era un joven brillante. Él dejó la universidad prácticamente. La universidad no estaba en su calibre. Entonces, este muchacho dio un salto y se convirtió en aliado mediático del presidente actual Donald Trump. Entonces, sus intervenciones públicas y la presencia constante en los medios dieron lo que se llama un perfil internacional, escuchándolo en todos los Estados Unidos y en círculos conservadores de América Latina y hasta en Europa. Quiere Correcto. decir que Dios permitió que este hombre pudiera llevar la palabra de Dios y también todos los conceptos de principios a través de su mensaje. Y esta situación, o sea, no ocurría algo así desde la muerte de John F. Kennedy, hasta donde información llega, me corrigen, pero no, nunca habíamos visto un escenario como este. Yo, Entonces, desde Robert F. Kennedy. de Robert F. Kennedy, o sea, había ocurrido de Kennedy, después ocurrió lo del hermano de John F. Kennedy. Kennedy, cuando él estaba anunciando, estaba haciendo su campaña presidencial, creo que fue en el año 1968, ¿verdad, Juan? Sí, por ahí. Entonces, más allá de la política, este muchacho era un hombre de familia, tenía 31 años, como tú dijiste. Entonces, y él se mencionaba como que su familia era su mayor motivación y era su mayor orgullo. Entonces, es para que veamos cuando la persona tiene a Dios como su pilar, tiene su norte definido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene su norte definido y Dios es su eje, cuando vengan los ataques del Moloch disfrazado, ya sea de la manera que venga en el tiempo actual, lo puede discernir
porque ya puede conocer cuáles son las artimañas. Y es como dice un autor de un libro que se llama La generación idiota. Y no te lo estamos diciendo, usted busque ese libro de Agustín Laje, se llama La generación idiota, que es lo que estamos viviendo actualmente. Vivimos en una generación donde lo irracional le quieren llamar racional y donde a la verdad le quieren llamar mentira. Y cuando esto sucede y no lo pueden manejar, lo quieren transformar en violencia. Y ya la Biblia lo había dicho. Esto no lo había dicho el señor Laje. Esto ya lo había dicho el apóstol Pablo, que a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. Ya hemos concluido y hemos tocado bastante con relación a lo que es el culto de Moloch y cómo esto ha transcurrido al punto que ahora está trascendiendo hasta la violencia en los tiempos actuales. Y ahora hay un desafío para la iglesia en cómo nosotros vamos a responder ante los desafíos del mundo, en la cual está pidiendo que la palabra de Dios se siga llevando y cómo nosotros vamos a permanecer en la fe. Si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no comenzamos a conocer al Dios de la Biblia, vamos a ser creyentes que a la hora que seamos probados vamos a sucumbir y vamos a actuar como tú dijiste, Juan, vamos a actuar como Pedro, lo vamos a negar. Bueno, Juan, Amén. esperamos que esta sección sea de ayuda y a la misma vez nos ayude a concientizar y que podamos, como habíamos dicho anteriormente, que nos sirva a nosotros a poder entender que la palabra de Dios es la clave. Por eso es que ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Y es por eso que cuando hablamos de estos temas de importancia es para ustedes, la comunidad de fe, y cómo podemos mirarlos dentro de la perspectiva bíblica, no dentro de nuestra propia opinión. Usted es responsable, nosotros somos responsables de ahora analizarlo dentro del marco bíblico. Juan, será hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga. Pues nos vemos. Bendiciones a todos.